Hola mi gente hermosa, bienvenidos a Vivencia, el espacio donde la voz se transforma en historia que vale la pena escuchar. Mi nombre es Mayelin Rodríguez y es un honor estar con ustedes compartiendo en este segundo episodio. Y desde ya agradecerles por el apoyo que he recibido a través del primer episodio. De verdad, muchísimas gracias. Es algo que me impulsa a seguir con este hermoso proyecto. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a contar una historia de quebrantamiento y restauración. Una historia que demuestra que no importa lo dañado o roto que estemos, para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Para contar esta historia tenemos un invitado que es un amigo, un hermano de comunidad, una persona que tiene muchísima influencia en mi camino de fe. Y para eso le doy la bienvenida a nuestro hermano Adalberto Pérez. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Mayre. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Adalberto, cuéntame de dónde vienes, quién eres. Bueno, pues yo vengo de un pueblo llamado El Pocito de Guayubín, provincia Montecristi. Vengo de una familia numerosa, de 11 hermanos, y realmente hice mis estudios allá en el pueblo y vine a la universidad aquí a los 18 años. ¿Qué estudiaste, Adalberto, acá? Yo soy ingeniero civil. ¿Y a qué edad viniste aquí al pueblo, a la capital? A los 18 años vine. Wow, jovencito. Adalberto, detrás de cámaras me contabas que tú tenías una fe muy arraigada en el Señor. Incluso recibiste el sacramento del bautismo. Tenías esa fe en el Señor de entregarle incluso hasta los exámenes que tomabas y todo lo demás. ¿Cómo se fue dando esa fe en ese joven? Así es, realmente en mi pueblo siempre nosotros íbamos a las actividades en Cuaresma. Y recuerdo que mi padre siempre nos llevaba los Viernes Santos a la iglesia y allá se hacía rosario en el hogar. Entonces eso fue realmente creando una fe viva en nosotros. Sí. Qué E bien. incluso, como te contaba, antes de yo ir a los exámenes, siempre invocaba al Señor y le ponía todo en las manos de Dios y siempre me iba bien. Qué bien. ¿Y cómo fue la transición de ese joven de campo venir aquí a Santo Domingo, a la capital, a estudiar, donde ya hay un sinnúmero de cosas que ofrece la capital que es distinta al campo, ¿verdad? ¿Cómo se fue dando su fe? ¿Cómo fue recibiendo usted este cambio en su vida? Pues bien, yo vine a estudiar a la UAS y en aquel momento realmente era un poco convulsionado porque se vivía lo que era el materialismo histórico, lo que era esa situación de los socialistas. Entonces, cuando me dieron la materia de sociología, empezaron a como a distorsionar a uno en la fe. Y las cosas empezaron a distorsionarse, empecé a enamorarme y realmente ya puse a un lado al Señor. Empezó a conocer los gustos y placeres de la capital, discotecas, el alcohol. Todo eso. Cosas que a los jóvenes les llama mucho la atención porque se crea como una falsa libertad de que yo estoy aquí solo en la capital, ¿verdad? Así Puedo es, hacer lo que quiera. así es. Entonces ya eso fue cambiándome prácticamente mi forma mi formación de pueblo, ¿no? Y ya me fui involucrando un poco en la situación de esa situación de pecado que fue creciendo, cada día fue creciendo en mi vida. ¿Cómo empezaste a darte cuenta que te estabas alejando de Dios en tu juventud? Bueno, pues las cosas no salían bien. Ya en la universidad, yo era un estudiante meritorio cuando llegué, 011, 012, y luego ya empezaron en el primer semestre de la carrera, ya empezaron las cosas a complicarse porque me empecé a enamorar y ya tenía que estar compartiendo el tiempo de mis estudios con ese tipo de cosas. Y prácticamente me fui alejando y me fui separando un poco de las cosas de Dios. Wow. Entonces, ¿a qué edad, Adalberto, ya tú empiezas a conocer lo que es el matrimonio en tu vida? ¿Cómo se empieza a dar ese ambiente de quererte casar, de comprometerte? Bueno, pues cuando ya terminé mis estudios, ¿m? La esposa que hoy tengo vivía cerca de mi casa y ella, eh,
cuando empezó en 011, yo empecé me brindé como profesor. Y entonces le enseñaba en la física y la matemática, porque a veces ella necesitaba ayuda. Y ahí empezó la relación con ella. Y entonces contrajimos matrimonio 5 años después. Wow. Estamos hablando que me casé a los 31 años más o menos. A los jovencitos. Jovencito. Wow, pero sirvió de mucho, como dice el buen dominicano, ese picoteo ahí, Adalberto. Adalberto, contrae matrimonio, pero usted no decía que en su juventud, todavía 31 años es súper joven. ¿Qué pasó con esas noviecitas que usted tenía? ¿Se alejó de ese mundo? Al principio sí me alejé, pero luego empezó la abundancia. Al año me compré una camioneta nueva, ¿ve? Y ya una persona con dinero, joven, con una camioneta nueva, se le brindan demasiadas oportunidades, tiene. Y empecé ya a caminar por caminos oscuros, buscando sucursales, ¿eh? Y eso me trajo algunas consecuencias más adelante un poco difíciles. ¿Usted contrajo matrimonio por la iglesia con su esposa? Por la iglesia, pero nunca lo valoré, porque me casé y no volví jamás a la iglesia, ni comulgaba, ni nada. O sea, me estaba perdiendo un gran banquete que es la Eucaristía, pero yo no lo sabía, no tenía el conocimiento de la importancia de la Eucaristía en nuestra vida. ¿Qué sentía usted, Adalberto, al tener esas sucursales que vienen siendo mujeres, aquí distintas mujeres? ¿Qué sentía usted al salir, aún teniendo a su esposa en la casa? O sea, ¿qué lo motivaba usted a salir a buscar esas sucursales? Mira, realmente cuando el hombre anda en la calle buscando, siempre está viviendo una vida desordenada, una vida que no es vida. Usted sobrevive, porque cuando usted sale de la casa un domingo que tiene un cumpleaños, que una de las sucursales cumpleaños, usted tiene que partirse en 20 para hablar una mentira. Y como yo soy ingeniero, mira, otra cosa era que para atender esas sucursales, yo salía del trabajo y me iba realmente de rumba con esas sucursales. Pero ¿qué le argumentaba yo a mi esposa? De que mi vehículo se había dañado, de que había un plato que había que vaciarlo y prácticamente habíamos terminado a las 12 de la noche, porque yo llegaba a las 3, a las 4 de la mañana todos los días prácticamente en mi casa. Entonces, ese tipo de cosas creó un malestar en el hogar. Claro que sí. El pecado del adulterio incluso acarrea muchas maldiciones a la vida de las No personas. solamente maldiciones, no solamente maldiciones. El adulterio, para que todos aquellos que nos están escuchando, está apandillado. Son pecados que están apandillados. Porque que es adúltero el ladrón, porque se roba el dinero de su matrimonio, del hogar, de su familia. Se roba el dinero, el tiempo. La mentira. Cada vez que yo llegaba a las 3 de la mañana tenía que hablar una mentira. A veces yo llegaba al parqueo y para argumentar de que había llegado tarde, le pasaba las manos a la goma del vehículo y me las pasaba por la ropa. Y cuando ella me decía que qué había pasado, yo, mira, se me pichó una goma y tuve que meterme debajo del vehículo. Y mira cómo me ensucié porque ese candado no quería abrir. Una actuación. Sin embargo, él había sido en el parqueo de la casa. Ve que lo había hecho. ¿Qué cantidad de mujeres, Adalberto, pudo usted concurrir en ese tiempo? Bueno, habían prácticamente, adicional a mi esposa, habían 7 sucursales. ¡Wow! Pero usted se quedó en bancarrota, Adalberto, manteniendo esas mujeres, ¿no? No necesariamente, porque yo siempre buscaba a las mujeres que tuvieran un perfil de que trabajaran. Entonces, cuando la mujer trabaja realmente, quiere aprovechar, compartir, pero no necesariamente es una carga para el hombre. ¿Cómo, Adalberto, manejabas la culpa? O sea, esa sensación de, wow, no lo estoy haciendo bien, sé que le estoy siendo infiel a mi esposa. O te pregunto, ¿sentías alguna culpa por hacer esto? A veces el que anda en esa situación de pecado no se siente culpable, porque si se sintiera culpable realmente echara hacia atrás y no hiciera sufrir tanto a su compañero. ¿Pero qué te incitaba a hacer eso, a dar el paso? ¿La adrenalina? A dar el paso A ser adúltero, a ser bendito infiel a sea tu Dios. Para esposa. mí realmente venía por los genes. Venía por los genes porque mi abuelo materno tuvo 29 hijos con 10 mujeres. El Wow. bisabuelo paterno tuvo una gran cantidad de hijos con varias mujeres.
O sea que parece ser que eso venía por los genes. Sí, es así. Y el enemigo se apodera de eso para destruir las familias. Es algo que se está dando mucho ahora en este tiempo. Eso es una realidad. ¿Y cómo fue eso afectando tu matrimonio, Adalberto? ¿Tu esposa se llegó a dar cuenta en algún momento de esta situación? Claro que sí, porque llegó un momento en que no aguantó no pudo aguantar más. Entonces cada vez que yo llegaba a las 3, a las 4 de la mañana, sentía la ventana del apartamento que cerraba. ¡Prac! Digo, ay, Dios mío, Chequeándola. ahí está. Y un día realmente decidió empantalonarse y el edificio donde nosotros vivimos tiene como un pasillo y hay apartamentos hacia ambos lados. Y cuando yo llegué, ella me abrió la puerta, pero ya tenía el bulto preparado con la ropa. Y me tiró el bulto al pasillo y me dijo, por donde tiene el frente, pon la espalda. Wow. Entonces yo me fui de la casa. Por mucho tiempo se fue de la casa. Bueno, no por mucho tiempo, porque en Dios realmente misericordioso y tuvo misericordia, porque parece ser que tenía un plan con nosotros. Entonces, en ese momento me fui a donde una sucursal, al otro día en la noche me fui donde otras, a un parqueo y estaba hablando con ella. Y ahí es que se da el acontecimiento fuerte donde el Espíritu Santo actúa. Porque cuando estaba hablando con la joven en el parqueo, le dije a ella, mira, yo siento que algo me persigue. Y Sentí una presencia. una presencia fuerte. Seguimos hablando y la tercera vez me dice, pero si tú tienes tanto miedo, vete. Y mira, yo arranqué que dejé las gomas pintadas en el parqueo, pero en la próxima calle giré a la izquierda pensando que lo que me perseguía iba a seguir derecho. Nada. Ahí era que seguía realmente la presión negativa sobre mí. Y cuando giro a la derecha de nuevo, en otra callecita sigue. Y después decidí, digo, déjame yo regresar a mi casa. No voy a coger para donde yo estaba. Déjame regresar. Cuando regreso, ese fue el miedo. Wow. Llegué a mi casa. Cuando llego a mi casa, ella me abrió la puerta. No dijo nada. Entonces, a poco rato que estábamos ahí, yo le dije, ¿y dónde tú estabas más o menos como a las 9:30 de la noche? Dice ella, ¿dónde yo voy a estar? Yo estaba en el grupo de oración y yo presenté el problema nuestro en el grupo de oración. Y tú sabes cómo se oró allá. Todo el mundo levantó las manos. Vamos a orar por él. Y levantaron las manos. Levantaron la mano al cielo y le decían, Espíritu Santo de Dios, donde quiera que tú lo encuentres, trújalo. Ay, Bendito sea Dios. Y fue más que un estrujón, hermana. un estrujón que lo llevó a su casa. Para la gloria de Dios. Pero eso no bastó para yo realmente volver a redil. O sea, Seguía seguí en ese mundo del adulterio. sí, Adalberto, usted dijo al inicio del testimonio que el que es adúltero viene con ese pecado que es apandillado, porque es también robar, mentir y demás. y hasta matar Y también. matar, exactamente. Cuando hablamos de robar, no solo se roba dinero, sino también tiempo a la familia. Que eso es lo más importante. Exactamente. Y todo esto acarrea una consecuencia de que cuando tú robas el dinero y el tiempo de tu familia, tú vas quedando endeudado. Tú te vas envolviendo en situaciones que no te permiten salir para ser una persona próspera. Entonces, ¿qué pasó usted como ingeniero, que es una persona que siempre manejan dinero, que esto, que están en obras? ¿Qué pasó con usted y sus finanzas? Bueno, como yo no fui por amor a los pies del Señor, entonces me llamó por dolor. Conseguí una contrata, la compañía mía consiguió una contrata en la línea noroeste. Estaba haciendo una carretera en la línea noroeste. Entonces compré unos equipos, me endeudé de tal manera que yo estaba perdiendo todo. Yo empecé a construir, me fui de cabeza construyendo, invirtiendo mi dinero. Y entonces me endeudé de tal manera que estaba perdiendo mi oficina, perdía una finca, perdía los equipos, todo se estaba yendo a pique. Y ante esa situación que yo no podía dormir, entonces me dije, déjame yo hacer un pacto con el Señor. Dios es un Dios de pacto. Jacob hizo pacto con el Señor y muchos de los patriarcas hicieron pacto con el Señor. Sí, así es. Entonces, yo le dije al Señor, con tal de que tú me ayudes a salir de todas estas deudas, yo voy a retirarme por un mes. Por un mes, no más. Te voy a ser fiel por un mes. Pero Wow. Dios aprovecha todas las cosas y tiene su plan.
porque ahí mismo, en esa misma semana, dice mi esposa, Adalberto, yo voy el domingo donde mi mamá, porque allí hay una vigilia. Y dije yo de una vez, anótame que yo voy. Decidido con ese pacto, ¿eh? Claro, ella no sabía nada, pero yo sí, ya estaba decidido. ¿Ve? Entonces, cuando yo llego allí, que empezó eso en su buena y ese Espíritu Santo a flotar. Miren, Dios tiene todo un plan. Hay 3 puertas en el cuarto de mi suegra. Ellos sacaron todos los muebles hacia afuera. Y ahí en ese cuartito empezó el grupo donde ella asistía, fue que fue a dar esa vigilia. Y las 2 puertas de los laterales estaban cerradas y solamente estaba la puerta abierta de la sala. Y los que estaban ministrando se pusieron ahí en esa puerta. Y llegó un momento en que ellos dijeron, ahora el que quiera que le imponga las manos, que pase por aquí. Y pasaron todos. Y le imponían las manos uno, ¡pay! Uno allí, uno aquí. Iban cayendo todos, uno arriba y otro. Y digo, wow. Y yo asustado en una esquina. Y entonces la hermana que dirige la comunidad, que el Señor usa grandemente, me dijo, hermanito, ¿y usted quiere que le imponga las manos? Y yo le hice así con las manos. Ya no quedaba de otra. Porque todo el mundo había pasado y yo, no hay otra alternativa. Entonces, cuando yo le hice así, me dice ella, y me dijo así con la mano que viniera. Y cuando yo me paré, mira, era como una oveja camino al matadero. Yo pensé, ahorita me imponen las manos y me denuco aquí. Cuando llegué y me impusieron las manos, recibí un descanso. Y entonces ahí me di yo cuenta, yo me decía cuando estaba en ese descanso, wow, pero este es gozo el que yo ando buscando en la carne, lo ando buscando en la francachela, en la bebida. Sin embargo, mira, qué maravilla. Y yo no quería ni siquiera que me pusieran las manos. De ahí yo me levanté nuevo de ahí. Entonces ya prácticamente las cosas cambiaron a partir de ese momento. Ok, a partir de ese momento usted decide o vuelve a caer, porque lo que pasa es que cuando nosotros estamos en una situación de pecado, que es por mucho tiempo, se crean cadenas y ataduras. O sea, es de mucho tiempo de oración, sacrificios de la carne para podernos liberar de esa condición. Aparte de eso, que es espiritual, también liberarnos de esas sucursales que no creen que usted está yendo a la iglesia ni que quiere dejar ese mundo. O sea, ¿cómo fue ese complot? Prácticamente se armó un complot, tanto en lo espiritual como en lo mundano. Así mismo. ¿Qué sucedió con usted? Así mismo. Mira, en esa semana yo vi la gloria de Dios. Vi la gloria de Dios. Me incorporé al equipo. Me habían siempre invitado, tenían 6 años invitándome al grupo de oración. Pero mi esposa y la familia de mi esposa estaban dando rodillas durante 6 años. El poder de la intersección. Entonces, en esa misma semana, yo mismo fui al grupo de oración. Salí de mi casa, me perdí, y ya cuando me iba a devolver, le dije a un muchacho en una callecita, mira, aquí ¿por dónde que se reúne un grupo de oración por aquí? Me dijeron, por ahí mismo. O sea, que el mismo Señor me llevó al mismo callejoncito donde había que entrar. Entonces, ahí empecé a trabajar, me incorporé al equipo, pero como yo soy un hombre de palabra, al mes le dije a una de las sucursales que tenía en Montecristi, mira, la invité de fin de semana para Bávaro. Me recuerdo que era una Semana Santa. Tenía unos equipos trabajando en Bávaro y me fui para allá. Y mira, no quieras tú saber, cuando yo cogí mi vehículo, la pasé a buscar por metro, y cogí por las Américas, empezó como a llover un poco y con el salitre se puso medio rebaladiza. Y como yo estaba en olla, las gomitas eran como vejiguitas, las de la camioneta. Ajá. Entré a una curva y perdí la estabilidad. Y yo iba Wow. peleando con ese guía, peleando para allá y para acá. Yo iba en el carril izquierdo y hice así, mira, y me metí para el farallón, para el mar. Wow. Y cuando estoy llegando así para abajo, para el mar, frené y enderecé el guía y me puse perpendicular al carril derecho. Venía una jipeta a 1000 y se paró a 1 pulgada. Y cuando yo veo que la muchacha es como de color tuyo, un poquito más oscura, la veo y está blanca como un papel. Y yo mismo, mira, estoy nervioso porque yo sé qué es lo que está pasando. Yo no le he dicho nada, pero yo sé lo que está pasando. Yo estoy en desobediencia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo he visto la gloria de Dios en ese mes y mira lo que quiero hacer ahora. Entonces, a partir de ese momento, y yo le exhorto a las personas que nos están escuchando de que realmente enderecen su camino para que no se vayan por el farallón de la vida. Así Dios me dio es. una oportunidad para yo dar testimonio
y para servirle en espíritu y en verdad. De hecho, amén. Dice su palabra que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no tiene parte conmigo. O sea, prácticamente usted dijo, mira, este pacto es por un mes y yo voy a volver a mi camino. Después que el Señor te ha demostrado su gloria, después que el Señor te ha dicho, Adalberto, yo te quiero conmigo, que tú seas parte de mi grey. Aún así, como dijo, desobedeció. Pero bueno, entonces esa situación, Adalberto, ¿lo hizo sentar cabeza o a qué se tuvo que someter? Me tuve que someter. Una era que siempre las sucursales me llamaban. Me decían, Adalberto, yo quiero compartir contigo. Digo, mira, ya yo renuncié a eso. Yo tengo aquí unos libros del padre Emiliano que yo quiero regalarte. ¿Qué libro ni qué libro? Yo lo que te quiero es a ti. Digo, bueno, pues conmigo no hay nada porque ya yo realmente tomé la decisión. Y así realmente se fueron apartando y retirando porque entendieron de que ya no había ninguna otra alternativa. Tuvo que mortificar su carne, ¿verdad? Para poder sacar esos aspectos. Someterla con ayuno y oración. Porque el hombre viejo no se elimina. El hombre viejo se somete con ayuno y oración. Wow. ¿Y cómo fue ese proceso, Adalberto, de pedirle perdón a tu esposa? O sea, de que ella se dé cuenta de que ya usted era un hombre renovado, que a pesar de estar en olla, como se dice en buen dominicano, ya estaba usted a los pies del Señor, quería renovar su vida. ¿Cómo usted pudo convencerla a ella de que, mira, mi amor, yo soy nuevo? Bueno, porque a veces las palabras no bastan, sino que yo me incorporé al equipo, iba a todas las actividades, 2 y 3 veces a la semana visitábamos algunos grupos de oración y empezamos a trabajar en equipo. Ella misma se llevaba a la niña que estaba pequeña y también nosotros y andábamos, ¿me entiendes? Andábamos en las actividades. Entonces ella se dio cuenta y bastó para eso, al nivel de que todavía ella entiende que yo soy un hombre renovado. Qué bien, para gloria de Para la Dios. gloria de Dios. Qué bueno. Adalberto, ¿y cómo fuiste saliendo entonces de las deudas que tenías? ¿Esas personas a que le debías no te llamaban, no Bueno, te andaban atrás? yo tenía un folder de intimación de pago como de ese tamaño. Y el Señor, a partir de ese momento, le amarró la boca a todos esos leones. Y permitió que entonces me fue recuperando poco a poco. Y Dios tiene un plan maravilloso. ¿Por qué tiene ese plan? Porque yo tenía un compresor que había alquilado y se perdió el compresor. Se lo robaron. Y nosotros en oración, allá mismo en el centro de retiro, la misma persona que me impuso las manos, estábamos orando y ella me dijo, hermano, pero el equipo que andamos buscando que se está orando es como medio rectangular, amarillo. Y yo sí. Yo pensaba que el Señor iba a decir, está en tal sitio. Y entonces ella agregó, dice el Señor que no te preocupes por eso, porque tú vas a tener que empezar de nuevo. Y así fue. Tuve que empezar de nuevo. Realmente yo me dedicaba a la ingeniería, movimiento de tierra con equipos. Desde que vendí todos los equipos, entonces empezó la gran bendición. Y ahí el Señor fue fluyendo y yo duré 20 años pagando deudas. Wow, 20 Dios años, mío. pero nunca fui demandado, nunca tampoco me llevaron a Cicla, nada de eso, porque el Señor estaba ahí obrando. Para O la sea, gloria de Dios. prácticamente el Señor tenía un plan con eso de las deudas. Era someter o te somete o te someto. Y Un, fue de esta un manera. plan, un plan. Por eso es que se dice que uno va o por amor o por dolor. Así Yo es. tuve que ir por dolor y entonces me di cuenta de la grandeza del Señor porque hay un detalle importante. La lectura de la Biblia libera a la persona. Yo empecé a leer la Sagrada Escritura libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y entonces ahí me fui realmente nutriendo y se fueron rompiendo las cadenas porque el Señor libera. Dice la palabra de Dios, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Es así. Adalberto, luego que el Señor nos libera y el Señor nos restaura como seres humanos, nos da una misión en la vida. Nos dice, no, yo te preparé, ahora yo quiero que tú me sirvas. Y de eso es que se ha tratado el testimonio, de ver cómo vienes con tu vida de adulterio, de pecado, de endeudamiento, para que el Señor pueda transformarte en una vasija nueva y tú poder brindarte a los demás. ¿Cómo inició ese proceso de servir a Dios? Ya me dijiste que estabas en un grupo de oración, pero también creas un ministerio. Háblanos un poco de esto. Muy bien. Una finca que teníamos, porque ya es propiedad del ministerio,
Entonces, ahí le hicimos una comida a los niños pobres de la zona. Y entonces ahí empezamos a orar. Ahí había un proyecto para hacer como un restaurante, Un club. un club. Tú ves, había como ese proyecto y ya la infraestructura no estaban techadas, habían 3 gazebos. Y cuando la hermana empezamos a orar, la hermana dice, hermano, el Señor no quiere que se le haga la capilla ya, porque yo le iba a hacer una capilla de Divino Niño, porque aún viviendo en el pecado, yo era devoto de Divino Niño, y yo le pedía a Divino Niño y veía cómo él me concedía. A veces no tenía para pagar un fin de semana, y yo les pedía y realmente venían algunas personas que me debían y me pagaban. Entonces ya yo estaba creando un fondo en un banco para hacer esa capilla. Y entonces me dijo ella, no es aquí, no es allá, el Señor quiere que sea aquí. Y entonces yo me dije, wow, pero ¿cómo puede ser aquí, Señor? Pero nada. En la noche, cuando llegamos a la casa, me dice mi esposa, Adalberto, pero es verdad lo que dice el Señor. ¿Cómo vamos a tener una capilla allá adelante y un club del mundo aquí atrás? Entonces como que remachó el clavo. Y ahí empecé. Entonces el Señor me fue poniendo y fuimos diseñando el proyecto. ¿Cómo se llama el ministerio? El ministerio se llama Ministerio de Evangelización Mensajero de la Paz de la Iglesia Católica. ¿Y a qué se dedica este ministerio? Ese ministerio es un ministerio de liberación y de restauración. La gente va allí con el motor fundido y el Señor lo restaura. Tú tienes conocimiento. Tengo experiencia. Experiencia de eso. Sí, tengo Hay muchas experiencia. personas que llegan a aquel lugar y para la gloria de Dios nosotros damos los retiros totalmente gratis. Las vigilias que se hacen, ahora mismo terminamos una vigilia el fin de semana, que van gente de todas partes del país. ¿Y dónde está ubicado, Adalberto, este ministerio? La casa de retiro está ubicada en Los Cocos de Pedro Brán, detrás del hospital psiquiátrico a 1 kilómetro. Está ubicada. Lo pueden buscar en Google, Centro de Retiro y Oración La Paz, y llegan derechitos allá. Entonces, esta fue la misión que el Señor te ha dado. Incluso ese pueblo de los Cocos de Pedro Brán estaba muy falto de una casa de retiro de esta manera. Incluso ustedes mismos han dado por allá, han salido a predicar a personas, han llevado a personas que han recibido sanidad. Siempre conversamos con el sacerdote de la zona y le pedimos autorización y salimos a evangelizar. Y entonces hacemos un levantamiento de todas las personas que le faltan los sacramentos y allá mismo se aprovecha y se le dan los sacramentos. ¿Cómo te sientes, Adalberto, el tú poder darle a las personas eso que, o sea, que te faltaba a ti, que era Dios y que ahora ya lo tienes? ¿Cómo te hace sentir? Realmente yo me siento agradecido del Señor porque Él me ha sustentado y es ser el que realmente me ha conducido. El ministerio es un ministerio grande que tiene ya prácticamente más de 20 y pico de comunidades a nivel nacional e internacional. Y prácticamente todos ellos están evangelizando en los diferentes sectores, las diferentes diócesis. Tenemos presencia ya en 8 diócesis de aquí, de la República Dominicana, y en diferentes diócesis de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica. Wow, Y en Panamá y Honduras se están formando ahora virtual. El Señor verdaderamente transforma, porque ¿qué pensaría usted, ese hombre de hace 20 años atrás o más, que usted iba a tener un ministerio de evangelización? Bueno, ya el ministerio tiene 23 años cumplido. 23 años. Sí, ahora vamos para 24, en marzo del año que viene, cumplimos 24 años. Y después de mi conversión, fue a los 4 años. Que surgió el crear el ministerio. El ministerio. Excelente. 4 años. Adalberto, ¿qué cosas que hoy valoras antes despreciabas? Bueno, el estudio de la Sagrada Escritura. Antes yo me leía la Biblia, me dormía y la cerraba. No solamente la Biblia, cualquier libro o revista o el periódico donde yo leía la palabra Dios, ahí mismo terminaba, se cerraba. O sea, había un rechazo a lo que era Dios. Entonces, Por lo mismo que estaba viviendo. Por lo mismo que estaba viviendo, porque el enemigo no quería que yo realmente conociera de Dios. ¿Entiendes? ¿Qué entiendes hoy del amor y la fidelidad, Adalberto? Bueno, el amor es el instrumento más grande que puede haber.
porque el que ama no daña, no daña. Y el que es fiel tampoco daña. Por eso yo le digo que la fidelidad es una de las cosas más maravillosas y hermosas de un ser humano. El que le es fiel a Dios recibe grandes bendiciones. El que le es fiel a su pareja también viven en unidad y en armonía. Entonces, cuando la infidelidad llega, es un pecado que lastima. Porque yo digo que una mujer mejor prefiere un empujón antes que le sean infiel. Porque una mujer cuando le es infiel todavía a los 20 años lo está acordando. ¿Me entiendes? Y como que esa herida se mantiene. Y si no busca de Dios, realmente no puede sanar esas heridas. Y así mismo, cuando tú le eres infiel al Señor, hay consecuencias hasta la cuarta generación. O sea, uno de los pecados más graves, la infidelidad. Es así. Sí. ¿Y qué le dirías a un hombre que vivió eso que tú viviste, que se encuentra actualmente teniendo esa vida de pecado? Que se detenga y mire al cielo. ¿Mm? Y entonces pueda restaurar su vida. Porque eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y lo mejor en la vida es vivir en armonía, porque esta vida es muy corta. Yo digo que la vida no es más que un relámpago entre dos eternidades, entre la eternidad antes de ser y la después de ser. Entonces, nosotros venimos aquí a la tierra con un propósito y no podemos desperdiciarlo. Yo desperdicié 43 años. Desperdicié. Y gracias a Dios pudo darse cuenta a tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Y qué le diría entonces a Adalberto, a una mujer que está pasando esa situación con su esposo? Que vaya a los pies del Señor y no tome decisiones a la ligera. Porque si toma decisiones a la ligera, fácilmente puede haber una ruptura en su matrimonio. Y todas aquellas cosas hemos visto en la realidad que lo que tuvo está 4 o 5 esperándolo. Entonces, si mi esposa hubiera actuado a la ligera, prácticamente hubiéramos estado divorciados. Porque yo hubiera elegido una de esas otras sucursales. ¿Ve? Pero ella supo esperar en oración, dando rodillas, 6 años dando rodillas. Hay personas, madres, que han durado hasta 20 años orando y han visto la gloria de Dios en sus hijos. Entonces la oración no se queda en el aire. La oración de una mujer, de una esposa, no se queda en el aire, ni tampoco la oración de una madre. Es decir, que se mantenga, que vayas a los pies del Señor, buscar una comunidad, que oren en comunidad, porque la oración en comunidad tiene mucho poder. Así es. ¿Qué nombre le darías a tu testimonio, Adalberto? Bueno, ¿cómo decirte? En mi testimonio yo diría que Dios todo lo puedes. Dios todo lo puede. Dios todo lo puedes. Claro, un hombre restaurado, un hombre que empezó que de Dios nuevo. restaura, que no importa el camino por donde tú andes y a lo que tú te hayas dedicado. ¿Entiendes? Dios te restaura. Es así, siempre y cuando estemos nosotros dispuestos a abrirle el corazón al Señor y estar consciente, porque hay que tener una conciencia de que yo no lo estoy haciendo bien, de reconocer que estoy pecando. Eso lo debilita, ¿verdad? Y ahí darle paso a Dios, darle paso al Señor de que venga a sanar a mi corazón, de que venga a restaurar mi vida. No importa, hoy estamos viendo una situación de adulterio, pero no importa en qué pecado tú te estás encontrando en el día de hoy. Puede ser tal vez con un vicio, el alcohol, a estupefacientes, al casino, no sé, a dependencia de una pareja, pero el Señor pide que reconozcas eso que te tiene atado, eso que te tiene con falta de liberación, para que Él pueda actuar en tu vida. Es muy importante siempre el estar pendiente de nosotros mismos. Ven acá, ¿qué yo estoy haciendo conmigo? ¿Cómo yo estoy actuando? Y así poder dejar que esas cosas que nos dañan, dejarla en el pasado y poder comenzar como es usted. Y vemos las gracias y bendiciones que el Señor le ha brindado. O sea, usted dejó esa vida de pecado y mire ahora, a cargo de un ministerio, restauró su economía, restauró su familia. O sea, que el Señor hace nueva todas las cosas. Ahorita yo venía pensando Ajá. que realmente yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios se le fue las manos conmigo. Gloria a Dios. Fue de una manera increíble cómo me restauró y cómo restauró mi economía y me enseñó a administrar. Yo soy un hombre hoy día que nada más tengo una sola tarjeta y soy un hombre que no cojo prestado.
Si voy a comprar lo que sea, lo compro al casa, para la gloria de Dios. Entonces, eso me ha ayudado a mí. Me ha ayudado bastante. Qué bueno. Sí, que a veces creemos que Dios Adalberto se encuentra en la iglesia o en lo espiritual, pero Él está en todos los ámbitos de nuestra vida. En Totalmente, todos los ámbitos, es totalmente. así. Bueno, pues muchísimas gracias, Adalberto, por aperturar tu corazón, por decir sí a dar este testimonio que sé que va a edificar a muchos matrimonios, a muchos hombres que necesitan recapacitar con su manera de actuar. Y vemos aquí que Dios no importa cómo seamos nosotros, nuestro pasado no nos define cuando Él entra en nuestras vidas. De verdad, gracias. Y quiero invitarte a ti que estás escuchando este episodio a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y TikTok como Vivencias Podcast by MR. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima.